Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upulcue Pulpore. Estamos con nuestro programa de siempre, visitando a las familias, visitando a nuestros padres, visitando a nuestros abuelos. Queremos conocer cómo se fue formando nuestra linda comunidad, nuestra nación, también el Paraguay, digamos. Evidentemente que son botones dentro de la muestra de todo lo que somos nosotros, nuestra nación paraguaya. Pero más o menos todos estamos en este mismo camino, lo que ellos nos van contando. Y antes ya ya lleva cómo se va repitiendo ciertas cosas tan Un poquito más. interesantes. Pero lo importante es que ahora nosotros podamos, mirando y entendiendo la vida de cada uno de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, podamos también nosotros así imitar las cosas lindas. Bueno, hoy nos encontramos aquí en Lambaré. Muchísimas gracias por recibirme hoy aquí en tu casa. Muchas gracias a usted, padre, por venir Bueno, a visitarme. bueno, y queremos saber un poquitito de tu vida, tu nombre primero, pero Viñañez Punú, de dónde sos, oriunda, Yo después soy vamos hablando de las otras cositas. Deidamia La Rosa, viuda de Bielma. Soy de Itacurubí del Rosario. Itacurubita, San Pedro Gina, San Pedro. Sí. Nací ahí. Y la Rosa. Había un sacerdote que era de apellido La Rosa, no le llegaste a conocer. No le llegué a Sí, conocer. ese era un salesiano, un sacerdote, La Rosa. Sí. Y Bielma también es un apellido bastante conocido. Acá en Lambaré. En Lambaré. Sí. Ya, ahora estamos en Lambaré entonces, con la señora de Idamia. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes, doña de Idamia? 16. 16 hermanos. Sí. De esos fallecieron cuando era chiquito 3. 3. Y eso cuando vos decís fallecieron chiquitos, me dice, vea, al nacer luego ya, o crecieron algo, eran criaturitas o pe. Al nacer y una ya era menor, tenía 3 años por ahí. Ya. Ya me acuerdo. Ya, no te acuerdas. No me acuerdo. No te acuerdas, No. ya. Pero era menor que vos. Era menor. Era menor. Sí. Claro, de 16 hijos. Sí. 16 hijos. ¿Entendés? ¿Cuál es el número de Naikwai. No sé, padre. Sí. Sinceramente no sé. Pero tenías así más o menos, así te acordás, algo de que tenías tus hermanas o hermanos mayores. Sí. ¿Te acordás? Sí. Sí, que había unos cuantos. ¿Y varones cuántos eran? Eran muchos. De los 16. No sé. ¿Qué había más? ¿Mujer o varón? Mujer. Mujer. Tendereta era. Sí. Claro. Bueno, eso era entonces allá hacia Itacurubí de El Rosario. ¿Y qué te acordás de tu papá y de tu mamá? Eran de Manduaje de Pea. Mi papá era muy trabajador. Mi mamá también. Como siempre en la chacra, ¿verdad? Sí. No, él era más trabajador de albañil. Ah, de albañil. Sí. Ah. Vale. Diligente era mi papá. ¿En serio? Y mi mamá. Sí. Trabajando, criando a los hijos. A los hijos. Sí. Los 16 hijos que tenía que criar. Pero al mismo tiempo ustedes vivían así en el campo o en la ciudad. No, en el campo. En el campo. Sí. O sea que Oñeila, Cocue o Mía. Oñeite. Sí. Porque viste, mantener la familia antes era a través de la chacra. Sí, todo eso. De los productos. Sí, todo. Jamás, porque si tu papá era albañil. Mis hermanos. A tus hermanos. Los que eran más grandes. Los más grandecitos. Sí. Entonces, y hay veces ponía también alguien la ayuda a mi papá. Ah, ya. Sí. Claro. O sea, como para... Sí. Y tu mamá, sin embargo, fue a administrar con la familia. Así es. Qué interesante. Y después, ¿y a qué año vos viniste, doña Idamia, hacia estos lugares? Pues yo me acuerdo a los 8 años vine. 8 años, Sí. Upeare hoy la me mandó por no, todo, ¿verdad? 8 no me acuerdo. Todo, era chica. Sí. Y ¿dónde fuiste cuando tenías 8 años? ¿Con quién viniste? Así? Con mi hermana. Con tu hermana. Hermana mayor. Tu hermana mayor. Sí. O sea, quiere decirlo que tenías de un mené de 16, ya calculaba ese número 9. No sé, padre. De Sí. Sí. Okay, ¿Y ustedes después se solían encontrar, o prácticamente después ya se dispersaron todos? Y así fin de año lo que nos encontramos. Fin de año. Me llevaba a mi hermana y nos encontramos. Ah, se encontraban allí. Sí, la campo. Sí. ¿Y hasta qué edad por ahí vos te acordás de tus padres? ¿Cuántos años tenías vos cuando fallecieron tus padres? Y ya, La campaña. Tu chama. Yo ya era
estaba casada cuando Ah, ya estaba casado, Sí, o sea, ya estaba grande. sí, ya estaba O grande. sea que vivieron bastante tus padres. Sí, mi papá 68. 68, Sí, sí. y mi mamá 92. A la cuenta, 92, vean, toda una vida Sí, llevada adelante. Imagínate vos, con 16 hijos, ¿verdad? ella era ¿Eh? re sana, mi mamá. Rezando. Sí. Y fíjate que eso es lo que le hizo más sana todavía. Porque tuve mucho hijo, ¿verdad, Sí, padre? sí. ¿Y vos cuántos hijos tenés, Dami? Yo tengo 4. 4. Nene y mi tailandés, ¿eh? 2 mujeres y 2 varones. Ahora, Sí. sí, 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 qué interesante. Bueno, y una vez que viniste aquí a Asunción, ella ya puedan hermana Roga, ella ya estaba casada. Ella ya estaba casada y yo le cuidaba a sus hijos. Ah, vos le cuidaste a su hija. Sí, ella se iba a trabajar. Entiendo. Y Me iba a la escuela, después porque ya... ella tenía 8 años. Sí. 8 años, era chiquitita todavía. Pero más o menos ya en Garecoma. Sí, no era tanto cuando era más chica, cuando Sí. más grande. Ah, cuando era más grande. O sea que viviste mucho tiempo con tu hermano. Mucho tiempo, Mucho tiempo. sí. Y después terminaste tu escuela. Term- Ahora estudiamos la pues, Y allá cerca del Mercado 4. acerca de Mercado 4. Para mí que se llama Cleto Romero, el colegio, Ah, la escuela. Cleto Romero. Sí. Ya. Y te fuiste ahí. Ahí me iba a la escuela, sí. Ya. Y después tú seguiste, sexto grado, le terminaste. Después terminé y me fui en el colegio en Nacional de Niñas. A la cuenta. Le cuento entonces, ne famoso Me fui hasta, no me acuerdo hasta qué curso me fui ahí. Sí. Después mi hermana se mudó ahí sobre Félix Bogado y me iba en el colegio Santa Teresita, Ah, Santa Teresita, es Sí. en San Vicente. en San Vicente. Sí. Yo conozco ese porque yo cuando me ordené sacerdote, Estaba ahí. me fui ahí a Santa Teresita. Ah, Y cuando eso todavía no era parroquia, ahora ya es parroquia. sí, Era era una capilla. capilla chiquito, ¿no? Sí, era una capilla que dependía de la parroquia San Vicente, Sí. de los salesianos. Opeixe año de 1994, donde ese del año 1800 más. No sé más padre qué año. No sé más padre qué año. Ahí que hiciste en Santa Teresita, Y ahí entré en el colegio hasta al colegio, hasta el 5.º curso. hasta el quinto. Después ya no pude más estudiar. Ah, ya Yo no pude más, mi hermana Y también. siempre vivían ahí sobre Félix Bogado. Sí, entrando de Félix Bogado. Ah, entrando un poquitito. ahí. Sí, hacia entrando Ah, ahí de... esa mí se mandaba muy bien en Leighton, era pues, la calle. ¿De dónde mandó ahí? Ahí la calle fuera. No me acuerdo. Sí, 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 sí. Y ahí- Hoy otro Luis Tuyá. Mm. Otro Leighton Apeixa. Bueno, ahora también yo ya me estoy olvidando todo. Voy Sí. 1994, Gina. 1994 la hacían en Guribebe. Como... No, pero nosotros estamos a este lado. Ah, del otro lado. Sí, hacia Nicolás Bo. De Nicolás Bo, Sí, del otro lado. sí, Ah, hacia la Así es. plaza. hacia ahí. Allá abajo. Sí, hacia Ya, abajo. entonces ya cerca de la Universidad Católica, imagina entonces. Por ahí cerca, papá. Por ahí cerca. Sí, Entiendo. Ah, pero igual te iba hasta la escuela Santa Teresa. sí. Y antes uno caminando más se iba. No, Tenía claro. miedo. Ahora nomás que hay mucho peligro en la calle. Van a titilar vehículos, Sí. van a ñangar y todos esos elementos. Y de Santa Teresita, entonces, unos 3 o 4 años tuviste entonces, ¿verdad? Sí. El colegio. Sí, hasta, El Coyapó cuartos a quinto. bueno, a mí que cuarto y quinto. Cuarto ahí. y quinto, porque si hiciste La- Nacional de sí, Niñas. Nacional de Niñas. Nacional, Sí. Nacional de Niñas. sí. Exacto. Ahí de cerca del mercado yo me iba a pie Ya. en el colegio. Y otro de tus hermanos y tus hermanas y eso, también estuvieron ahí con tu hermana. No, No. Solo ustedes dos. yo nomás. Ah, vos no. Sí. Eh, Después ya vinieron otros, pero un tiempo nomás. Ah, ya. Y ellos estaban allá siempre en Itacurú del Rosario. Sí, mi hermano. Sí, Cacuajipe y Pepera. sí. Ahora ya estamos todos esparcidos. Ya. Ahora ya. ¿Y por Sí. dónde andan ahora todos tus hermanos? Eso, Morville, Y una de mi hermana está en San Lorenzo a San Lorenzo, sí. y otra está en Ñemby Y en y otra mi hermana está en Ciudad del Este Ciudad del Este, y yo acá en Lambaré. en Lambaré, exactamente. Y mis hermanos están todos por el interior. Ya. O sea, hacia San Pedro. Sí. Ah, mira. No nos mudamos hacia Santaní. Ah, hacia Santa Anita. Sí, pues siempre dentro. Se mudó mi papá. Ah, se mudó lo de tu papá. Sí. Se mudó de Itacurú. Exactamente. Qué interesante. Bueno, así entonces nosotros estamos hoy visitando Añadidaña, estamos en Lambaré
Y ella nos está comentando, ¿verdad? La vida y sobre todo la familia. 16 hijos, entonces tiene su mamá, ¿verdad? Y vos le llegaste a conocer, por ejemplo, a tu abuela, a tu abuelo. Ya no. Ya no. O sea que vos ya te sentiste ya con tus padres. Sí, no le conocí más. No. Etcétera. Bueno, y ahí ustedes tenían también, pero vos ya eras muy chiquitita, ¿verdad? Porque 8 años, me andan en capilla, me eso todo allá. No. Y aquí. Ahí es lo que más me acuerdo yo de chica que teníamos la imagen de la Virgen del Rosario. Tenía mi mamá y teníamos que rezar al Padre Nuestro y bendito. Campaña, Padre Nuestro y bendito antes de dormir. Exactamente. Eso es lo que... Entiendo. Y ya viniendo aquí, ¿o te iba más y frecuentaba más la capilla esa de Santa Teresita entonces? No. No. Después no me iba tanto. Después nomás yo comencé a irme acá en Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, aquí en Lambaré. Sí, en Lambaré. ¿Y dónde comenzaste a vivir? ¿Aquí ya en tu casa? ¿O no? No. En Lambaré. Primero viví en la casa de mi suegra eso. Y después... ¿Tu esposo entonces era lambareño? Lambareño. Después ya vinimos a vivir acá. Después ya vinieron. Sí. Entonces, un buriponado de vuelvo entonces. Tengo un cañiponazo. Sí. Bueno, entonces estamos aquí visitando a doña Dinamia, qué lindo, ¿verdad? Nos está contando un poco su historia. Nosotros vamos a volver enseguida con más. Ñande upupue, upore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Desde el corazón de la Iglesia y de todo el pueblo de Dios, Ñande Yarañe ETV felicita a la comunidad Oblatos de María por los 100 años de presencia evangelizadora en Paraguay. Con fe y entrega han acompañado a generaciones, fortaleciendo el espíritu cristiano y sembrando esperanza en cada comunidad. También celebramos con profundo reconocimiento los 75 años de vicariato y el centenario del querido Paipucú, cuyo legado sigue iluminando los caminos de quienes más lo necesitan. Que su misión continúe siendo luz y guía para nuestra nación. Ñande Yara Ñe ETV, anunciando la buena noticia.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañi y Ñande por estamos en Lámbaro, estamos visitando aquí a la señora Deidamia, ella entonces, de apellido La Rosa me dijiste. La Rosa. Hace antes puse apellido, porque había un sacerdote con ese apellido, y Bielma también, que es muy conocido, sí, ¿verdad? Y aquí en Lambaré sobre todo. Bueno, pero ahora queremos saber algo un poco, Ña Deidamia, porque estuvimos mirando tu niñez, tu infancia por Itacurubí, del Rosario, luego ya viniendo aquí hacia Asunción, Cabo Cuatro, San Vicente, por toda parte viene de la Paraguay, ya eso bebé. Bueno, lo que queremos saber, Ña Deidamia, cómo fue para conocerle a tu esposo, en la matrimonio, no bello topara. Y de casualidad le conocí. De casualidad. Sí. Pues. ¿Y dónde se conocieron? Acá en Lambaré. Ah, aquí en Lambaré. En Lambaré. Andé para ella por Lambaré, por San Vicente. Y vine ya a vivir no estaba más con mi hermana, vine a vivir con una tía, que ya falleció. Una tía. Sí. ¿Y ella qué era? ¿Hermana de tu mamá? Hermana de mi mamá. De tu mamá. Sí. Hoy con Lambaré, ¿verdad? Sí, acá en Lambaré. Ya. ¿Y vos cuántos años tenías? Y 20. 20 años, felicítalo. Sí. De Chuca Oine, yo 20 años. Y después, ¿qué pasó? Mola, yo toparon. Y ahí le conocí. Estábamos. Y él trabajaba en la línea 40. Línea 40, mandó hasta la línea. Línea 40. Era chofer. Ah, él era chofer. Sí. A la cuenta, entonces debe pagar el pasaje. No. A ver, en Jaroma siempre la. Después nos conocimos. Ya. Tu esposo era chofer entonces, de línea 40. Sí. ¿Y ese qué recorrido hacía línea 40? Y ese salía acá de Puerto Paula, se iba hasta el Botánico. Ah, hasta el Botánico. Puerto Paula, Botánico. Sí, por el centro se iba también. Por el centro, yo le apagaba. Sí, sí. Y antes por ahí nomás lo ya terminaba toda la ciudad. Sí. Allá. Sí, padre. Los otros ya eran colectivos, como que le llaman medio del interior, lento, o sea, Monburibeo. Y él entonces estaba en línea 40. Sí. Bueno, y ahí se conocieron ustedes y después venía a visitarte, Pico. Sí, me visitaba y después él me dijo que él no quería casarse, ¿verdad? No quería mucho tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántos años tenía? Vos tenías 20. Y él tenía 29. 29, ya era grande. Sí, sí. ¿Y él oriundo de dónde? ¿Vamos a nacer? Acá en Lambaré. Lambareño. Sí, Lambaré. Sí, mira un poco. ¿Y era trabajador entonces tu esposo? Trabajador. Hasta el último. ¿Y vos dónde te iba? Por eso es que tomaba línea 40. No, cuando su padre me iba a trabajar en el centro. Ya. En el centro. Es buen bajo. Sí. Ya. Y por ahí cayó el primer vistazo. Hizo falta 2, 3. No me acuerdo más tanto, padre. ¿No te acuerdas? Hace muchos años. Y sí. ¿Cuántos años de matrimonio, Ña Deidamia, tuvieron? ¿Tu esposo falleció ya o vive todo? Ya falleció. Sí, viuda ya sí. Ya. Hace 7 años falleció. Y... ¿Cómo se llamaba tu esposo, Ña Deidamia? Máximo. Máximo. Sí. Oh, ya. Y nos llegamos a alcanzar 40.
No llegaba a alcanzar 40 años de matrimonio. Sí. Porque vos eras jovencita. Sí. O sea, ¿a los cuántos años te casaste? ¿A los 20? A los 22. A los 22. O sea, que 2 años más o menos. La pello, pues, sí. Yo visitaba, mí. Qué bien. Y después, ¿cuántos hijos, ña Dirami? 4 hijos. Tengo 2 mujeres y 2 varones. ¿Y quiénes son los mayores? ¿Los varones o las mujeres? Una mujer. Una mujer. Una mujer. Y después otra mujer. Otra mujer, o sea, 2 mujeres. Sí, y después el varón. El varón. Y otro varón. Y 8 varones. Sí, 4. Pues ya tu chapama y peina con. Todo grande ya. Ya están todos casados. Su abuela. Su abuela, ya murieron todos. No, vos ya sos abuela. Sí, ya soy abuela. Ya sos abuela. Sí. Vos tenés nietos y nada. Tengo 8. 8 nietos. 4, 3. Bueno, ¿y 8. 8 nietos. 8 bueno, nietos. ¿Cuándo vinieron a vivir aquí en tu casa tan linda aquí que tenés en Lambaré? Ya no me acuerdo, padre. Ya no te acuerdas. Pero Pemendariremos o Beicora. Primeros tiempos vivíamos en alquiler. En alquiler. Sí, después viví con mi suegra y eso, y después ya vinieron aquí. A vivir acá. Ya pilló la poma. Sí. ¿Y estos lugares cómo eran? ¿Eran lugares baldíos todavía? Baldío, era padre cuando vinimos. Sí. Baldío. No por ya ve la gente. No, nada. Son los primeros pobladores de estos lugares. Sí, pues, casi los primeros. Exacto. Bueno, y aquí veo una imagen hermosísima de María Auxiliadora. ¿De dónde viene tu devoción, ña Dirami, a María Auxiliadora? No, esta me trajo ahora mi niña chiquita. ¿En serio? Sí. Porque y yo más soy devota de la Virgen del Rosario. El Rosario. Y me dijeron también que vos... La Virgen Cacupé también. De Cacupé. Ahí nada, vea esa ahí. Sí. Sí. Y a veces a San Miguel ahí, ahí. Apeaba Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía tiene ahí sus 2 ojos. Su plato. Bueno, y me dijeron que estaba también por Santa Elena. Y dice que vos eras catequista. Sí, estaba por Santa Elena y era catequista. Ya. Enseñaba a los niños. Enseñaba a los porque niños. A mí me gustan los niños. ¿Y mucho tiempo estuviste con la catequesis? Y 4 o 5 años por acá. 5 años, sí. Ya. Después ya... ¿Cuando tus hijos eran chicos o no? Después de grande ya. Después de grande. Sí. Ya. Después, hace 7 años mi marido falleció y después de que él falleció, antes de eso ya me iba. Ya te iba. Antes ya me iba, sí. Y después entonces con más dedicación. Con más dedicación. Y después... No me dijiste que estaba un poco enfermita, operarle la antica, tú eres joven. Estoy enferma, padre, por eso no me puedo más. Porque no tengo que exponerme. Claro. No hay que exponerse. Sí. En ese sentido, ña Dirami, entonces, con mucha alegría nos recibió porque ella, baila de coajinan, de te mandio y eres por no que sea el Estoy enferma, tengo problemas en el seno. Ya. Sí. Cáncer, sí. ¿verdad? Ya. Pero te está haciendo tu tratamiento. Estoy haciendo, no es muy avanzado. No es avanzado. Sí. Gracias, y vamos. Gracias, sí. Rezarle a Dios, eso vamos a pedir por tu salud. Yo por lo menos te veo bien, y eso es importante. Entonces, haciendo todos tus tratamientos, ¿verdad? Sí, estoy haciendo todo mi tratamiento. En el hospital de San Pablo. Sí. Bueno, ¿y cuál es la experiencia así tan linda que tenés de ser catequista? El porque me dijiste que te gustan los niños. Y los niños. Me gustan mucho los niños. Sí. Y me gusta, aprendí mucho con los niños también. Sí. Y yo le decía a mi marido, ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque soy profesora. Así eres. Sí, o sea que vos tenías el alma de profesora. Sí, y le dije, y profesora de los niños, le dije. Y da gusto con los niños. Sí. Y entonces la nietos fuera, o no vienen tanto los no vienen tanto los nietos. Sí, porque viven en Ñemby. Mi hija, y otros están controlados, mis nietos, y acá al lado tengo una. Tenés una aquí, cerca. Ella entonces es la que más te acompaña en este momento también, ¿verdad? Sí, viene a verme también con su papá y mi nuera. Sí, tu nuera. Sí. Tu nuera, la esposa de mi hijo. Entonces, en este caso, Peño, entender la suegra con la nuera. Sí, padre. No te quejas. No me quejo, padre. Qué bien, qué alegría. Eso es lindo, ¿verdad? En una familia, siempre. Bueno, así entonces, queridos amigos, le agradecemos verdaderamente
Añade Dania, que ella nos está recibiendo en su casa. Escuchamos un poco también su historia, ella que viene del departamento de San Pedro, Y se dan cuenta, como tantos otros, ¿verdad? Ya de jovencitos, así, de niña a los 8 años, ella ya viene hacia la capital a vivir con su hermano. Pero lo más interesante es que tu mamá lleva 16 hijos. Sí, 16. Sí. Una heroína. Y entonces vos ya ni sabes seguramente cuántos nietos habrá tenido. No. Y ahora seguramente quién sabe cuántos nietos. No sé. Que vivió 92 años. Sí. 92. Pero tu papá sí falleció un poco joven. Él falleció más joven. Sí. Llega a estar ahí con todo el trabajo. Sí. Albañil. Y también todo lo que significa, ¿verdad? La crianza de los niños. La crianza, la preocupación, ¿verdad? Sí. De los hijos, etcétera, etcétera. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa. Estamos aquí en la Madre y le agradecemos. Te agradezco infinitamente, doña Idamia, que nos hayas recibido en tu casa. Yo también le agradezco, padre, por haberme venido a visitar. Bueno, y vamos a seguir rezando también por tu salud. Bueno. Que Dios te bendiga y le vamos a que Dios te bendiga a vos también, padre. Ya que eres la Virgen Auxiliadora, y después tu devoción también me dijiste que era Virgen el Rosario. No tengo nomás la imagen. En el de Coinaguán, exactamente. Y ahí los otros santos, para que te puedan proteger y sobre todo te devuelvan la salud. Y yo, queridos amigos, les dejo a ustedes la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces ahí saludamos a Ña Idamia y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ñande y tu pueblo.